Julia, de Sandra Newman. Primera parte. Fue el de archivos quien lo empezó. Él, con su absoluta ignorancia y ese aire remilgado y sombrío de superioridad viejo pensar, era el tipo al que Sim llamaba viejo triste. No era del todo para Julia. Los de ficción archivos de investigación se tomaban la segunda comida a las 13 horas, con lo que al final todas las caras te sonaban, pero hasta entonces, en realidad solo era el viejo triste, el que parecía que se hubiera tragado una mosca y tosía más que hablaba. Camarada Smith era su nombre correcto, aunque camarada no llegara a encajarle mucho. Claro que sí, si te parecía ridículo llamar a alguien camarada, mucho mejor no hablar con esa persona y punto. Era menudo y de tez muy blanca, atractivo o podría haberlo sido si no hubiese tenido siempre aquella cara de amargura. Nunca se le veía sonreír, salvo por la falsa mueca de devoción típica del partido. Julia había cometido el error de sonreírle una vez, y él había devuelto una cara capaz de agriar la leche. Se decía que destacaba en su trabajo, pero que no avanzaba porque sus padres habían sido no personas. Se suponía que eso era motivo de amargura. No obstante, era una vergüenza el modo en que Sim le atormentaba. Sim trabajaba en investigación, en el Ministerio de la Verdad, ideando palabras para la neolengua, pensadas para depurar la mente de todos, pero que, en el fondo, era un coñazo aprenderse. La mayoría se les apañaba como buenamente podía. Pero viejo triste Smith ni siquiera era capaz de decir no bien, sin que pareciese que le abrazaba la boca. Sim encontró aquello un motivo para seguirlo a todas partes y comportarse como si fuera su mejor amigo. La situación ideal para acribillarlo con vocablos de la neolengua y verlo retrocederse al pobre. Smith tampoco tenía estómago para las ejecuciones públicas, así que Sim le hablaba de los ahorcamientos que había presenciado, reproducía los ruidos de los estrangulados y le comentaba lo mucho que disfrutaba viéndolos con la lengua afuera. Smith mudaba visiblemente de color, así le gustaba divertirse a Sim. Julia solo había hablado con Smith en una ocasión, cuando les había tocado sentarse en la misma mesa de la cantina. Por entonces aún albergaba esperanzas con él. Había poquísimos hombres atractivos en verdad y le había parecido que podía alimentar su encaprichamiento con Smith para pasar el rato en los días tediosos. Por eso había parloteado con más entusiasmo del que era lógico, esperar sobre el plan trienal, sobre la suerte de que ficción tuviese nuevos obreros, todo gracias al gran hermano. ¿Y cómo lo lleváis los de archivos? En vez de contestar, él le había dicho sin mirarle a los ojos, o sea, que trabajas en una de las máquinas de ficción. Ella se había reído. Arregló todo lo que se rompe, camarada. No es una sola máquina, porque en ese caso sería una máquina extraordinaria, si hubiera que estar arreglándola todo el día. Te veo siempre con una llave inglesa en la mano, había comentado él, posando los ojos en el pañuelo rojo de la Liga Juvenil Antisexo que ella llevaba en la cintura y apartando la mirada enseguida como si hubiera recibido una descarga eléctrica, había visto que aquel tontorrón le tenía miedo. Temía que lo fuera a denunciar por crimen sex, como si ella pudiera ver las cochinadas que le pululaban por la cabeza. El caso es que, después de aquello, seguir esforzándose no tenía mucho sentido. Habían terminado de comer en silencio. Todo cambió el día en que O'Brien estuvo en ficción, una mañana de abril gris y de vientos perversos, en que todo Londres se sacudía, gemía y parecía a punto de salir revoloteando en remolinos alrededor de sus propios tobillos. Con O'Brien allí, ficción era una casa de locos, todo el mundo presumiendo de lo mucho que trabajaba, pero la selección de Julia estaba seca. Se pasó la mañana entera en la pasarela, pendiente en vano de que alguna banderita amarilla le indicase que alguien necesitaba una reparación. Normalmente brotaban como setas y Julia andaba todo el día de aquí para allá, oyendo la cantinela de camarada, hace un ruidito, vaya. Ha dejado de hacerlo. ¿Podrías echarle un vistazo? La mayoría de las solicitudes de mantenimiento no eran más que una excusa. Charlar un rato y tomar un ginebra. Y Julia ponía un granito de arena apagando la máquina y fingiendo investigar el origen del supuesto problema. Ese día no hubo ruiditos en la casa, ni uno. Todos temían que O'Brien les tomara por saboteadores. Julia estuvo toda la mañana caminando nerviosa por la pasarela, muriéndose por un pitillo, pero consciente de que bastaba con ponerse a fumar para parecer criminalmente ociosa. Ficción era una nave enorme y sin ventanas que ocupaba los 2 primeros sótanos del Ministerio de la Verdad. El espacio estaba dominado por la maquinaria argumental, 8 cacharros mastodónicos que parecían simples cajas de metal resplandeciente. Cuando las abrías, sus tripas eran una colección desconcertante de sensores y engranajes. Solo Julia y su compañera Essie sabían moverse con sigilo por su interior sin estropear nada. El mecanismo central era el caleidoscopio.
Lo componían 16 juegos de garras que seleccionaban y transportaban elementos argumentales, cientos de piezas metálicas que aquellas garras cogían y desechaban hasta encontrar un conjunto de elementos que encajarán entre sí. El patrón seleccionado lo montaba también en una máquina sobre una plancha magnetizada. La plancha se sumergía en una bandeja de tinta que luego otro mecanismo sacaba de allí con un giro y estampaba un rollo de papel. Después la máquina cortaba el tramo de papel impreso y el capataz extraía la lámina. El resultado era una cuadrícula impresa a la que se llamaba en broma cartón de bingo, en la que iban codificados los elementos de una historia, género, personajes principales, escenas principales. Un hombre de reescritura había intentado una vez en vano explicarle a Julia cómo se interpretaba. Aún después de 5 años trabajando en aquella planta de producción, para ella bien podrían haber sido pictogramas de orientacia. En esos momentos, Julia vio a uno de los capataces arrancar del rollo otra lámina impresa y agitarla para que se secase la tinta. Cuando estuvo satisfecho, la enrolló, la introdujo en un cilindro verde y metió el cilindro por un tubo neumático. Desde el lugar estratégico en el que se encontraba, ella pudo ver viajar el cilindro por la maraña de mangas de plástico traslúcidas del techo y caer en un cubo situado en el extremo sur de la sala. Aquello era reescritura, donde había una serie de hombres y mujeres sentados en filas largas, dictando en susurros a los audioescribas y convirtiendo así los cartones de bingo en novelas y relatos. Solo que en aquella fase ya no había máquinas y el interés de Julia llegaba a su fin. Siempre le fascinaba la maquinaria argumental. Por su funcionamiento y por la forma en que podían errar, sabía cómo se formulaban las tintas y le encantaba explicar por qué el azul daba problemas. Sabía cómo sujetar el papel para que no se desplace y lo que podía hacer que se atascara o se arrugase. Sabía perfectamente cuándo una pieza iba a necesitar reemplazo y cómo hacer el pedido para que el Comité de Bienes Capitales no lo tumbara. Pero sobre los libros que resultaban de todo aquel proceso sabía poco y le interesaba aún menos. Una vez un tipo de reescritura le había dicho que a él le pasaba lo mismo, a pesar de haber sido en su día un lector voraz. La gente dice que si te gustan las salchichas es mejor que no veas cómo las hacen, porque luego te darán asco. Eso me ha pasado a mí con los libros. En el caso de Julia, la máxima de las salchichas no se cumplía. Ella había hecho salchichas y se las había comido sin pensárselo 2 veces. Hasta les había ingerido crudas en una ocasión para ganar una apuesta. En cambio, sí era cierto sobre El triunfo de la revolución, todo por el Gran Hermano, o Enfermera de Guerra 7, Larisa. Mientras pensaba aquello, vio que había empezado a vigilar a O'Brien sin darse cuenta. Pululaba por la planta improvisando discursos, haciendo preguntas, sonriendo simpático a todo el mundo. En las zonas más alejadas de él, los obreros mantenían la cabeza gacha. Imitaban a las máquinas lo mejor que podían y algunos lo hacían fenomenal. Cerca de O'Brien, sin embargo, todos los rostros se volvían hacia él, imbuidos de una discreta esperanza, como buscando el sol. A varias personas las habían instado a que abandonaran su puesto, se reunieran con él y escucharan absortas lo que estuviera diciendo. El parloteo de los miembros del partido interno, claro, siempre era prioritario al trabajo. El parloteo de los miembros del partido interno, claro, siempre era prioridad al trabajo.